de aquí de Segundo de Reyes 8, versículo 1. La Biblia dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó y hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a clamar al rey por su casa y por sus tierras. Escuchen esta parte de la historia, hermanos. Y el rey estaba hablando con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciéndole: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todo el fruto de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Aleluya. Al momento que estaba hablando el rey y Giezi, cuéntame todas las historias de Elías, de Eliseo, perdón. Llegó la mujer de quien estaban hablando, ¿verdad? Hablando con el rey de Roma. Y ahí se asoma, ¿verdad? Amén. Pueden sentarse. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a hablar de esta historia ahorita. Pero saben que en la cronología de un milagro siempre hay como 3 partes, ¿verdad? Primeramente, la necesidad, ¿verdad? Y a veces, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces la necesidad es conectada con la petición, ¿verdad? La necesidad de la petición a Dios. Luego, al fin, la tercera cosa es cuando Dios da la respuesta o cuando Él envía el milagro, ¿verdad? Pero entre la necesidad y el milagro hay una cosa ahí en medio. ¿Qué es eso? Es cuando un espíritu de duda entra, ¿verdad? Entre la necesidad y la respuesta, entre la enfermedad y el milagro, entre, hermanos, la petición y el milagro de Dios, hay ese espíritu de duda. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver aquí de esta historia. Mi esposa y yo hemos estado a veces escuchando, no recientemente, pero hace unos meses, hay unos libros que una señora escribió de como pastor de una iglesia. Y él dijo, él y su esposa siempre dicen, hay 3 etapas en la obra de Dios. Primeramente, imposible. Luego, difícil. Y luego, ya hecha. Aleluya. Aleluya. Hermanos, entonces tenemos necesidades en la vida, ¿verdad? Que son imposibles. Situaciones imposibles. Luego, hermanos, se cambia, ¿verdad? De ser de Guatemala y ya son de Guatapeor, ¿verdad? Hermanos, estamos allí en lo peor, lo difícil, lo imposible, lo difícil. Pero luego Dios dice, ya es. El milagro ha sucedido. Gracias a Dios. Aleluya. Quiero notarles también, hermanos, que ella era mujer. Y ustedes saben de lo que creo que es la parábola de Lucas 11, tal vez en Lucas 18, cuando Jesús decía de una viuda que venía al juez injusto,
Usted se acuerda de esto, rogando, y por fin se concedió su petición. La verdad es que, hermanos, en este entonces las mujeres no tenían derechos como mujeres tienen ahora. Los rabís tenían una oración que ellos oraban, que decía: Señor, te doy gracias que yo no soy esclavo y que no soy mujer. Amén. Porque no tenían. Hermano, no sé si era por los derechos o porque si usted viviera en un pueblito allí de 6,000, 10,000 personas, no tenían hospitales, ¿verdad? No tenían nada de eso, hermano. Tal vez si una señora estaba allí y nacían los niños, tal vez toda la familia escuchaba, tal vez toda la aldea escuchaba, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando. Gracias a Dios que no soy mujer. Hay unas cosas que yo puedo decir que gracias a Dios que yo no soy mujer. Amén. Aleluya. Pero creo que es más probable que fue por los derechos. En este entonces, hermanos, no tenían derechos las mujeres. Pero saben que Dios hizo el milagro para ella, ¿verdad? Dios hizo el milagro que Jesse y Henry estaban hablando de lo que había hecho Dios a ella antes que llegara ella, al momento que ella llegó. ¿Saben qué, hermanos? Esa señora no era una persona que no había experimentado los milagros de Dios. Acuérdense de ella, hermanos. Ella era la señora que hizo que su esposo construyera una habitación para el profeta de Dios. Amén. Había hecho esto. Y de vez en cuando, cuando Eliseo pasaba por ahí, se quedaba ahí con esa señora. Y él fue ahí a ella y dijo: Señora, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que yo hable con el rey? Escuchen esto, hermanos. Específicamente, él dijo: ¿quieres que hable con el rey de ti? ¿Quieres que te doy algo? ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo especial? Y ella dijo: no quiero nada. Y Jesse dijo: pues ella no tiene a hijo y su esposo es viejo. Amén. Y ella dijo, y entonces Eliseo le dijo, como dando: la temporada se cumple, tú vas a tener a un hijo, tú vas a abrazar a un niño. Amén. Aleluya. ¿Saben lo que pasó, hermano? Ella dijo: no me eches burla. Amén. ¿Y saben qué? Nació el hijo. Pero después de un tiempo, es el primer milagro, ¿verdad? Que Dios dice lo que dice en el Salmo 113: Él hace habitar en familia la estéril. Aleluya. ¿Saben que Dios todavía cumple su palabra, verdad? Así es. Dios cumple su palabra. Y hermanos, si contáramos todos los milagros de la vida, de la Biblia, perdón, ¿saben que Dios menciona muchas veces que Él hacía habitar en familia la estéril, ¿verdad? Y que Él hace que una pareja, que un matrimonio tenga hijos. Aleluya, gracias, Señor. Y sabe que Dios todavía está haciendo este milagro. Ha venido aquí la familia McCoy, hermano Joel y su esposa Kimberly, que el médico dijo que no podían tener a hijos. Creo que ya tienen 6 hijos. Aleluya. Aleluya. Dios es el que hace el milagro. Cuando yo voy ahí a la iglesia de mi padre, hay una familia que el médico dijo que no podrían tener a hijos. Creo que ya tienen a 5 o 7, no me acuerdo ahora. Hermanos, que nacen tan pronto. Aleluya. A veces, aleluya, ustedes aleluya. Pero aquí Dios está haciendo la obra, ¿verdad? Él hace habitar a la estéril en casa y en familia. Pero ¿saben qué? Eso no fue el único milagro que pasó a esa señora. Pero la Biblia dice que el hijo salió a ver a sus padres mientras que él y los obreros estaban trabajando allí en el campo. Y él dijo: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y se cayó allí. Y un trabajador lo levantó y lo llevó a su mamá. Y ella lo tenía ahí. Y él, David dice que
falleció. Entonces ella se levantó, tomó el asno y corrió ahí a Eliseo. Agarró a Eliseo y comenzó a llorar y orar y orar. Y dijo: varón de Dios, yo dije que no me echara burla. Amén. Que no se burlara de mí. Y aquí estoy con un hijo muerto. ¿Y sabe que Dios? Eliseo dijo a Giesi que él tomara su vara y que él fuera ahí al hijo muerto que estaba en la habitación de los profetas, del profeta puesto sobre su cama, y que él no saludara a ni un hombre, que no hiciera nada, pero que llegara ahí y pusieran la vara sobre el hijo muerto. ¿Saben qué, hermanos? A veces Dios nos hace un milagro y luego se ve que el milagro se va a morir, ¿verdad? Luego se ve que, hermanos, el milagro se va a quedar sin esperanza, que nosotros nos vamos a quedar sin esperanza, ¿verdad? Y llegó ahí Giesi y puso una vara sobre el hijo. Bueno, pero no sucedió nada. Y así, hermanos, así es lo que hace a veces, lo que Dios deja que pase, ¿verdad, hermano? ¿Para qué? Y luego hay un espíritu de duda que entra en la mente, ¿verdad? Tu hijo, tu milagro ha muerto. Ahora tú no vas a tener a un hijo. Ahora tú no vas a tener lo que Dios te ha prometido. Ahora Dios, tú no vas a tener, aleluya, lo que Dios te ha prometido. Pero ¿sabe qué? Eliseo se levantó. Fue ahí. Se acostó sobre él. Comenzó a orar a Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice que dijo, creo que la palabra es trastornó, ¿verdad? Trastornó 7 veces. Amén. ¿Y saben qué, hermano? Dios hizo el milagro, el segundo milagro para ella. Dios hizo el milagro que ella tuviera hijo. Luego resucitó a su hijo. Dos milagros grandes en una vida, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Por la palabra de Dios, Eliseo le dijo que ella saliera de Israel, de Judá, que ella fuera a otro lugar porque el hambre vendría a la tierra. ¿Y saben qué? Ella salió. Noemí, Elimelech, Mahlón y Quileón en el principio de Ruth, ellos salieron. Salieron de Belén. Ahí era Moab, estaban entre gente pagana. ¿Y saben qué? No era mandado por Dios, ¿verdad? Era porque sus propios deseos y su carne. Que ellos salieron y murieron, Mahlón y Quileón ahí. Pero aquí Dios mandó que ella saliera. Su esposo falleció, yo había fallecido. Y sabe que durante el tiempo su terreno fue puesto en las manos de alguien más. Había como unos paracaidistas que llegaron ahí a tomar el campo de ella. ¿Sabe qué? Estoy hablando de una mujer que no tenía derechos. Pueden imaginarse, hermanos, del camino de ella, caminando, regresando, y voy a tener que hablar al rey cuando llego allí. Yo no tengo derechos. No tengo a nadie que me va a representar ante el rey. ¿Cómo voy a presentar mi situación al rey? No sé si él me va a oír, no sé si él me va a escuchar, no sé si él me va a dar tiempo para que yo explique lo que necesito explicar. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no la había obligado. Y al momento que ella llegó allí, Giesi y el rey estaban hablando de los milagros que habían sucedido a ella. Y Giesi dice, mira,
Aquí está la mujer. Aquí está la viuda. Amén. Y esta mañana, hermanos, yo quisiera decirles que Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios no se ha olvidado de ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Siempre en los milagros de Dios hay una necesidad. Pero hay un espacio de tiempo entre la petición o la necesidad y el milagro que sucede. Durante este tiempo a veces hay duda, a veces hay algo que entra a la mente. Pero ¿sabe qué? El milagro llega después. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. San Juan capítulo 5, la Biblia dice ahí que Jesús fue a un estanque que se llamaba Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y había ahí mucha gente que se estaban esperando. Estaban esperando ahí, ¿por qué? Porque un ángel descendía de vez en cuando y se movían las aguas. Y la persona que se metía en el agua primeramente se quedó sano. Amén. Y este señor estaba ahí y hacía ahí por mucho tiempo. Por 38 años. Hermanos, apenas yo cumplí 36 años. Yo no. Me puedo imaginar de estar enfermo por 38 años. Pero él estaba ahí esperando por 38 años. ¿Y sabe qué? Jesús dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, yo no tengo a quien me puede poner en el agua cuando el agua se mueve. Yo no tengo a nadie que me pueda poner en el agua. Eso que no, aleluya, quiere ser sano, aleluya. Aleluya. Cristo lo sanó en aquel entonces. 38 años de esperar, 38 años de tal vez la duda, 38 años entre el principio de la necesidad y el milagro, aleluya, la respuesta. Otra vez la hija de Jairo estaba enferma, estaba muriendo. Se murió en verdad. Pero en el camino, mientras que Jesús estaba pasando allá, una señora que había tenido el flujo de sangre por 12 años, vino y tocó el borde de su mano. Habían gastado todo el dinero que ella tenía. Tal vez era una persona rica en aquel entonces, hermanos. Pero aquí había gastado todo buscando a los médicos, buscando las personas que podían sanarla. Pero solamente con un toque se quedó sana de su asunto. Por 12 años ella estaba buscando. Por 12 años ella estaba luchando con este flujo de sangre. Por 12 años ella estaba, hermanos, en este espacio de la duda, de la espera, de esta aflicción, ¿verdad, hermanos? Afligido por muchos médicos y por todas las cosas que ellos habían hecho a ella, tratado de curarla. Pero luego llegó el milagro. San Juan 9. Aleluya. La Biblia dice allí que había un ciego que había estado ciego por toda su vida. La Biblia dice que él era un hombre. No era un niño, era un hombre. ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo que los judíos decían que alguien era un hombre cuando cumpliera 13 años. Cuando cumpliera 13 años, celebraba lo que se llamaba la bar mitzvah. Es una fiesta. Bar significa hijo. Bat significa hija. Entonces significaba, hermanos, bar mitzvah, como fiesta para el hijo. Algo así. Y bet mitzvah es la fiesta para como la quinceañera, ¿verdad? Celebran las muchachas. No sabemos si ese señor, si ese hombre tenía 13 años, 20 años, 40 años. Pero ¿saben qué?
sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Ese Señor o sus padres para que él naciera ciego así? Ellos creían en aquel entonces, hermanos, si un hijo naciera ciego, que Dios veía que él iba a hacer un pecado en su vida y entonces le pegó con este azote. O que sus padres habían pecado, entonces le puso la ciega así. Pero Jesucristo dijo, no es por el pecado, pero ¿para qué? Para que Dios usara este milagro para revelarme a mí. Aleluya. Y él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Aleluya. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Dios le dio la vista en aquel entonces. Entonces, por toda su vida, él había luchado con esta enfermedad. Y Dios dijo, no te he olvidado. No te he olvidado por toda tu vida. A la mujer por 12 años con su azote, Dios dijo, no te he olvidado. Al Señor por 38 años con su aflicción, Dios dijo, no te he olvidado. Aleluya. Gracias, Y esta Señor. mañana, Dios quiere que tú sepas que Dios no te ha olvidado. Gloria a Dios. Que Dios todavía dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Aleluya. Que llamad y se os abrirá. Dios todavía dice esto, hermanos. Dios todavía va a cumplir su palabra. Amén. 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 Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Yo siento que hay una persona, también más que una persona aquí, que el diablo ha sembrado duda en la mente. Aleluya. Y esta mañana es tiempo de decir, yo no voy a tener la duda, yo voy a tener fe en Dios. Amén. Voy a tener fe que Él no me ha olvidado. Amén. Aleluya. 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 Pásense, hermanos, a los altares. Vamos a orar. Cristo. Vamos a orar aquí a Dios. Amén.